Hola Masha Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos al Masha Talks de esta semana. Y bueno, pues este fin de semana tuvimos Finlandia Trophy y nos mantuvo pegados a las pantallas todo el fin de semana. En este Masha Talks vamos a platicar de todo lo que sucedió en las 4 categorías, en las 4 disciplinas. Si quieren ver lo que sucedió con las mujeres, aguántense al final. Pero antes de eso vamos a empezar con lo que sucedió en las parejas. Como ya lo esperábamos, las dos parejas representantes de Rusia se llevaron el oro y la plata. Anastasia Mishina y Alexander Galiamov quedaron en el oro y Yevgenia Tarasova y Vladimir Morozov en la plata, aunque en el programa corto los lugares iban totalmente al revés. En el programa largo, Yevgenia Tarasova tuvo 2 caídas y eso fue suficiente para que quedara en el segundo lugar, casi 14 puntos abajo de sus compatriotas. El tercer lugar fue una sorpresa absoluta, pero una muy grata, ya que Ashley Kane-Gribble y Timothy Leduc de Estados Unidos fueron quienes se lo llevaron. Venían del 6º lugar en el programa corto, pero después de un programa libre espectacular, lograron llevarse el bronce. Se especulaba mucho de si en esta ocasión Eric Radford y Vanessa James podrían colocarse en el podio. No fue así. Después de algunos errores todavía, quedaron en el 5º lugar total. No podemos culparlos porque llevan muy poquito tiempo trabajando juntos. Y en la danza pasó lo obvio. Las dos parejas más fuertes eran, en definitiva, Papadakis Cicerón y Chuck Bates. Era casi evidente que Gabriela Papadakis y Guillaume Cicerón quedarían en el oro, y así se mantuvieron, obviamente, en ambos programas. Sorprendentemente, la diferencia de puntos hacia el segundo lugar, Madison Chuck y Evan Bates, no fue más que de 9 puntos. Madison y Evan son una pareja que me gusta mucho, la verdad, pero sus programas en esta ocasión no me mataron. Sentí, la verdad, que las calificaciones estuvieron un poquito infladas para ellos. También tomemos en cuenta que son de las parejas más fuertes a nivel mundial. También se mantuvieron constantes en segundo lugar durante toda la competencia. Ambas parejas españolas dieron la pelea fuerte colocándose en 5º y 6º lugar. Una noticia que generó muchísimo impacto fue el hecho de que un juez de la ISU que no estaba jueceando en este momento, en esta competencia, hizo un comentario hacia la pareja de Gabriela Papadakis y Guillaume Cicerón que estuvo totalmente fuera de lugar. No sé si lo escucharon o lo leyeron en algún lugar, pero tal cual dijo que patinaban bien pero fríos, ya que Guillaume es de orientación sexual no tradicional y eso no se puede esconder. Es en serio. Comentarios homofóbicos dichos así nada más en estas épocas, y lo peor es que ni siquiera es cierto. Cualquier persona que tenga ojos puede darse cuenta de que es una pareja sumamente expresiva. No por nada están al nivel que están hoy en día. A pesar del comentario tan imprudente y tan fuera de lugar, a fin de cuentas los resultados se verán seguramente en los Juegos Olímpicos de Beijing, así que solo habrá que esperar. Pero mientras, vamos a la categoría de hombres que estuvo impresionante. Keegan Messing de Canadá iba en primer lugar en el programa corto, lo cual fue una gran sorpresa, no saben qué programa. Y Jason Brown de Estados Unidos iba en segundo lugar, ambos dejando a los patinadores rusos en tercero y quinto, algo que no se esperaba para nada. Ahora, en el programa largo hubo un giro de 180 grados. Keegan Messing cayó hasta el 7º lugar en el programa largo, lo cual lo dejó en 4º lugar total. Tuvo algunas caídas que ni siquiera tenían que haber estado ahí, pequeños accidentes, pero fueron suficientes para sacarlo del podio. Los patinadores rusos tuvieron actuaciones increíbles en general. Como paréntesis, debo decir que no me importa cuánto critiquen el programa corto de Mijail Koliada del Cascanueces, a mí me encanta y siento que le queda como anillo al dedo. Y en el programa largo, bueno, con la sorpresa de que tanto Jason Brown como Mijail Koliada patinan la misma música, que es el tema de la película de La Lista de Schindler. Aquí sería más bien ¿quién lo patinaría mejor? Debemos hablar de los componentes de Jason Brown. ¿Alguien me puede explicar esa calidad? Simplemente ese programa corto de Zinnerman, les juro que hasta sus pestañas bailan al ritmo de la música, y en su versión de La Lista de Schindler transmitió muchísimas emociones que, comparándolo con la versión de La Lista de Schindler de Mijail Koliada, no transmite lo mismo. Y nos va dando la sorpresa de que Jason Brown gana Finlandia Trophy sin un solo quad, y además habiendo quedado en quinto lugar en el programa largo.
espectacular, o sea, simplemente espectacular. Mikhail Kolyada quedó en la plata y Dmitry Aliev quedó en el bronce. También vimos competir a nuestro queridísimo Donovan Carrillo. En el programa largo tuvo un accidente horrible en la entrada del Quad Salchow. La cuchilla se le barrió por completo en la entrada y a pesar de que metió las manos, se le resbalaron y se pegó horrible en la cara. Una de esas caídas de las que piensas que no se van a levantar. Pero nuestro Donovan es un guerrero y no solamente se levantó, realizó el resto del programa impecable. No cualquiera puede hacer eso. Al final, cuando daba las gracias, pudimos ver sangre en la barbilla. La verdad, qué golpe tan fuerte. Nos demostró quién es y lo que quiere conseguir. Y luego, en el programa largo, aún más, porque sigue haciendo historia y cosechando logros. Logró hacer por primera vez en competencia una secuencia de Quad Salchow, Euler Triple Salchow, y en general su programa largo fue súper consistente. Esto es un arranque maravilloso para Donovan en esta temporada y yo pienso que irá mejorando aún más. En esta competencia quedó en la 15ª posición, pero con certeza les digo que sin esa caída en el programa corto hubiera sido aún mejor ese lugar. Así que esperemos su próxima competencia porque Donovan va subiendo como cohete. Y ahora sí, el momento más esperado de este Masha Talks, la categoría femenil. La primera competencia internacional, senior de Kamila Valieva. 3 rusas enfrentándose en el mismo escenario. Se puso súper bueno. ¡Qué nervios! El programa corto no fue lo que esperábamos. Todos nos imaginábamos un escenario en el que Kamila Valieva hiciera su programa limpio con ese triple axel ripon, pero no fue así. Se cayó en el triple axel. Y eso, por supuesto, le dejó la puerta abierta a Elizaveta Tuktamysheva y a Aliona Kostornaia. Aliona, a pesar de haber entrenado el triple axel en las prácticas, se fue a la segura con un doble axel con muy buen GOE y fue la mejor estrategia que pudo haber tenido, ya que le ayudó a colocarse en segundo lugar con un programa súper sólido en el que además se le veía súper relajada. Y Elizaveta Tuktamysheva se colocó en primer lugar en el programa corto con un programa limpio que por supuesto incluyó su triple axel, que bueno, parece que no le falla jamás. En el programa largo es donde vino la pelea súper fuerte. Ahora sí, Kostornaia intentó su triple axel y no fue un mal intento, pero tuvo un step out. Fuera de eso, el programa estuvo bastante estable, aunque bueno, sigue habiendo mucha crítica alrededor de su programa. La gente sigue diciendo que está lento, que está aburrido. A mí en lo personal me encanta y la elección del vestido siento que le queda perfecto, se veía divina. Nuevamente hizo un programa espectacular, se veía súper relajada y además divertida. Y también quiero hablar de su vestido, totalmente ad hoc para la música y se le veía increíble. Y Kamila Valieva, que nuevamente cambió el vestido del bolero, logró hacer historia. A pesar de que nuevamente se cayó en el triple axel, logró caer 3 quads en el programa y estaba absolutamente satisfecha al final de la rutina. Evidentemente, se llevó el primer lugar en la competencia, no sin antes romper 2 de los 3 récords mundiales de mujeres, el de programa libre que tenía originalmente Alexandra Trusova y el de total score que tenía Aliona Kostornaia. Todo eso en su primer evento senior internacional.
internacional. ¿Qué tal, ¿Cómo les quedó el ojo? Las 3 patinadoras rusas se veían felices con sus lugares. El momento más simpático y más tierno fue ver a Kamila Valieva pedir una bandera rusa al público intentando su inglés más perfecto. Está súper tierna, como lo podrán ver en este reel que subió Meli de Deeper Edges. Esto va dejando muy claro cómo será la temporada de ahora en adelante, pero aún es muy pronto para decir qué esperaremos en los nacionales rusos. Habrá que esperar a ver a las demás rusas compitiendo para tener una opinión más certera. ¿Qué tal, amigos? La verdad es que se puso súper buena esta competencia. Creo que todos ya estábamos esperando ver en realidad lo que iba a suceder en la primera competencia oficial de la temporada, y creo que los resultados que vimos estuvieron muy buenos. Ya nos vienen de lleno todas las competencias. No podemos estarnos despegando. Tenemos que estar súper al pendiente de todas las competencias para ver a las demás rusas patinando, las parejas, la danza. La verdad es que vienen cosas muy fuertes, y recuerden que en esta temporada todo lo que estemos viendo en estas competencias será lo que vaya definiendo un poco qué será lo que veamos en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. Amigos, por favor, cuéntenme aquí abajo en sus comentarios qué pensaron de todo lo que sucedió en Finlandia Trophy, cuáles fueron sus rutinas favoritas del fin de semana. ¿Están de acuerdo con cómo quedaron los lugares o no? ¿Qué piensan de las opiniones que les doy? Y recuerden, por favor, también seguirme en todas mis redes sociales que les estoy poniendo aquí abajo. Escríbanme sus dudas, sus preguntas por Instagram para que platiquemos, para que chismemos también de todo lo que está sucediendo en el mundo del patinaje. Amigos, por favor, denle like a este video si les gustó, y no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video. Nos vemos en el próximo Masha Talks. Yo soy Masha, y recuerden que aquí el café se toma con hielo.